Y este es un tema para que se vea en un juzgado sevillano, con todos los respetos por los juzgados sevillanos, pero yo me pregunto si la Fiscalía General del Estado, si, no sé, si algún tribunal mayor, entre comillas lo de mayor, no debería haber reclamado este asunto. En fin, José Luis Balbás. Bueno, es un caso tremendo de volumen, es decir, que es 10 gürteles, para hacernos una idea. Usted cuenta en del campo de fútbol. Llevamos gürtel, ya, ¿no? Es un caso de corrupción tramposo y de chorizos y de una cosa cutre y tal, pero nos hemos tragado durante 3 años el rollo de la que te pego. O sea que supongo que vamos a estar 30 años, y llevamos 3 años, con el asunto este de Andalucía, para proporcionarlo con el gürtel, al ser la cuantía de este asunto 10 gürteles, pero además de mayor gravedad, porque el gürtel es un caso de corrupción privada, manejando administraciones, pero era una empresa privada y unos señores que no eran ni diputados ni directores, la mayoría de ellos casi nada. Bien, estos son directores generales y son la Junta de Andalucía, el presidente, el consejero, el director general, exgobernadores civiles, exgobernadores civiles, exalcalde, y afecta de lleno a fondos públicos directamente. Lo otro eran facturas que pasaban en el ámbito privado, que vale, que será chorizos, corrupciones y cutres, pero vale, 10 veces esto, o sea que 30 años nos vamos a tener que ver con el ERE de los amiguetes por la cuantía. Supongo que el país a partir de ahora quitará el gürtel y pondrá 30 años seguidos el asunto del ERE de los amiguetes, ¿no? No confiaría. Entonces, es una trama de corrupción absolutamente bien organizadita. Se ve muy que el montaje donde se ha hecho la jugada se ha quintado. Todo el control administrativo se ha pasado allí a una agencia que se llama IFA o Agencia IDEA, en fin, un cachondeo para quitarse el control de la intervención administrativa y manejar 650 millones de euros, 110.000 millones de pesetas, es decir, en plena época de crisis económica. Empieza en el 2005 y hasta el 2008, 9, 10, o sea que aquí sigue el tema. Hay un asunto totalmente desigual, es decir, en el gürtel vimos que detuvieron allí a las 6 de la mañana con metralletas en la casa no sé cuántos allí, tíos privados todos. Aquí son funcionarios públicos que nadie ha protegido los expedientes administrativos. ¿Dónde están esos expedientes administrativos? Y cómo son las pruebas, los ordenadores, todo. Es decir, ¿dónde están las pruebas? Es decir, ¿por qué la policía no ha entrado ya en la administración a llevarse las pruebas de este asunto, que son 650 millones de euros, 110.000 millones de pesetas? Es decir, que ¿por qué no va la policía y la fiscalía a llevarse las pruebas esta noche? O sea, es que es tarde ya. Es decir, que es tarde porque pueden estar rompiéndose eliminando pruebas y claro, que además hay el director general de empleo, es decir, que lo ha dicho, es decir, que ya hay una autoimplicación del asunto, y lo ha llamado fondo de reptiles, es decir, a un dinero que es administrativo y que ha salido de la administración pública para controlados desde una agencia pública, pero sin el control administrativo. Carlos Astiz. Vamos a ver, yo creo que aquí lo que está claro y lo que percibimos cada vez más los españoles es que estamos asistiendo a la construcción de la manifestación de mafias auténticas que expolian los fondos públicos, que es un expolio como el que puede tener la mafia siciliana en Italia, ¿no? Es decir, que efectivamente ocupan los cargos políticos y de esos cargos políticos extraen los réditos y los beneficios para ellos y para su grupo de familiares, amigos y allegados. Pero hay alguna cuestión mucho más importante, y es que efectivamente al lado de esta mafia de gente, de corruptos, de políticos que utilizan la política para enriquecerse a ellos y a sus amigos con nuestro dinero, lo que hay es toda una trama también de sus policías, de sus jueces, de sus periodistas que están ocultando realmente todo ese expolio que sufrimos, ¿no? Jorge Urosa. Bueno, yo creo que es evidente que es una estructura organizada, porque curiosamente empieza a ocurrir cuando se dejan de publicar los fondos en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Hasta ese momento esto no ocurre. A partir de ese momento se desestructura el funcionamiento de la administración, se lleva a 2 agencias inicialmente mediadoras, y a partir de ahí empiezan a aparecer cantidades de dinero y gente que no ha trabajado nunca en una empresa que reciben prejubilaciones, pero es que reciben prejubilaciones sin haber trabajado en la empresa.
A mí lo primero que me llama la atención es cómo se pueden tener 640 millones desaparecidos y que la administración controlante... El Tribunal de Cuentas no aparezca. No diga claro, nada. O sea, es decir, oiga, y esto... Sí, porque si son 50, 100, 20... Bueno, en la Complutense hay 40 y no pasa nada todas las mañanas, pero no, 640 millones... Hombre, es bastante llamativo, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy curioso que siempre hay un intermediario, además en este caso es una agencia mediadora, que básicamente el que hacía todas las intermediaciones de todas esas empresas perteneció a la UGT, o era un liberado sindical de la UGT, o su mujer trabajaba para... Entonces, claro, cuando nos cuentan que esto no tiene nada que ver y que, bueno, que son tres amigos y tal, hombre, curiosamente se empieza en el momento que la Junta, administrativamente hablando, deja de publicarlo, es decir, en el momento que se genera la opacidad, y al final siempre están vinculados al Partido Socialista, y yo, no, es obvio que estamos hablando de una trama organizada para producir una estafa es que si no, de dinero a gran público, escala, además. una trama Muy bien organizada. imposible. Pero tú vas a apuntar... sí, yo me estaba acordando de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 6 años en Canarias con dirigentes y concejales del Partido Popular en distintos casos respecto a los cuales no hay... Estabas sopesando. No hay, sí, estaba sopesando, no hay ni un solo juicio abierto, que muchas de las personas que fueron detenidas delante de la prensa, imputadas, que salieron con fianza, que le bajaron la fianza, que le quitaron la fianza, que ahora están desimputados. Estaba pensando, si en Canarias llega a ocurrir lo que ahora estamos viendo de Andalucía, con ese tipo de claridad, yo creo que todos hubiesen estado en prisión incomunicada, máxima seguridad, sin juicio, es decir, una cuestión... Y se hubiera tremenda, hecho cargo la Audiencia Nacional de ello. Sí, sí, por supuesto. Porque realmente hay una banda organizada. Yo creo del hierro estaría. Vamos a ver, yo creo que estas cosas, como en todo, en cualquier caso, sea respecto a políticos del PSOE, sea del PP o sea respecto a cualquier otro partido. Evidentemente, pues hay que esperar a que la justicia hable. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con que en este momento no desaparezcan pruebas, no se anden por las ramas respecto a las investigaciones y se vaya a fondo, porque yo desde luego creo que todos los que estamos aquí pensamos que el 99,9% tanto de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Judicatura, de los fiscales, actúan de una manera objetiva, pero como en todo colectivo, siempre hay una minoría que se pliega a instrucciones o cuestiones que no tienen que ver con la deontología profesional, y por lo tanto con eso yo creo que deberíamos ser muy cautelosos en estos momentos. Cristina Andreu. Sí, bueno, yo primero, claro, naturalmente compartir con todos que es un caso especialmente sangrante, ¿verdad?, con las cifras de paro que tenemos, esta circunstancia, pero entre todos yo creo que habéis apuntado unas cuantas cosas que me gustaría señalar. Por un lado, tú has mencionado el asunto de que se trata de una agencia, es decir, que es un sistema, y en esto quiero insistir porque no es solo Andalucía quien lo hace, Aragón lo hace, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas públicas del 2004-2005 es abrumador en ese sentido, pero también en Valencia ocurre lo mismo, es decir, todos los partidos políticos gobernantes han adquirido mecanismos que son a través de agencias interpuestas, organismos autónomos, institutos, observatorios, es decir, una serie de organismos alrededor de la administración a través de los cuales extraen dinero público y queda totalmente fuera del control. Entonces, no es solo el caso de Andalucía, yo creo que, por supuesto que hay que perseguirlo, hay que llegar hasta el final. Pero entiendo que lo que hay que hacer es que tenemos que entender que si de verdad queremos luchar contra las posibilidades de la corrupción, contra que la administración se corrompa tan fácilmente, tenemos que interrumpir los mecanismos, y uno de ellos son todos estos organismos que desde luego habría que reducirlos y establecer otro tipo de controles. Y luego, por otro lado, has mencionado la intervención. La intervención es fundamental, pero claro, en estos momentos la intervención es que nos hemos cargado los controles. En estos momentos la intervención depende del poder político de turno que lo nombre en Andalucía, en Aragón, en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, en todas partes. Eso hay que volverlo a recuperar, ¿no? Pues Antonio Monago, ¿querías decir algo tú sobre esto de Andalucía? Yo creo que esto está ocurriendo en algunas otras comunidades, ¿no? Claro. En el caso de Extremadura es exactamente igual, hay un universo de empresas públicas y cuando se ve y se empieza a tirar un poco del hilo, lo que se hacen es, se extinguen y se reagrupan para seguir los mismos haciendo los mismos, ¿no? Y es verdad que en alguna ocasión nosotros, por ejemplo, en el municipio de Livenza, municipio, lo siento, pero es donde nació el señor Vara y el señor Ibarra. Hace un año nos dirigimos a los tribunales
presentamos la documentación pues de unas irregularidades por más de 13 millones de euros, investigó la Fiscalía, luego le dio traslado al juzgado y hace un año y no sabemos absolutamente nada. Con 13 millones de todos los extremeños que han terminado en no creación de empleo, 100 puestos de trabajo que se prometieron que no se crearon, han quedado en 5 haciendo servilletas para el Servicio Extremeño de Salud, y 65.000 metros de suelo industrial que han quedado en manos de un propietario privado que no puso ni un solo duro. Es decir, esto está ocurriendo en muchos sitios, lamentablemente. Rafael Merino. Sí, no, yo creo que por eso yo he hablado de Chávez y de Griñán en concreto, porque tomando tus palabras, es que desde el año 2005 la intervención general de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía le dijo al consejero y al presidente del gobierno andaluz que ese procedimiento era ilegal, y ahí es donde entra la responsabilidad política, y puede ser que penal, porque ahí están los informes técnicos diciendo que no era legal el proceso de Griñán y de Chávez. Por eso esos informes de la intervención general desde el año 2005, que han sido reiterados a lo largo de varios años, tienen esa importancia a los efectos de responsabilidad política y posiblemente penal, tanto de Chávez como de Griñán. José Manuel Soria. Al hilo de lo que decía Cristina, a mí me gustaría hacer una reflexión breve. Es decir, a lo largo de los últimos 25 años en España y en paralelo al desarrollo del proceso autonómico, que globalmente yo considero que ha sido netamente positivo, en todas las comunidades autónomas, todas digo, ha habido una cierta tendencia por parte de todos los gobiernos a hacer una proliferación de agencias públicas, fundaciones públicas, empresas públicas, organismos públicos, provocando lo que en derecho se llama una huida del derecho administrativo, y bajo el argumento de la mayor flexibilidad o facilidad que hay en este tipo de unidades o de entes del sector público para contratar, efectivamente se produce una menor capacidad de control. Mi tesis en esta materia es que todo eso que se ha podido financiar de una manera relativamente cómoda a lo largo de los últimos 20 años de casi constante boom y auge económico, ahora ya no va a ser posible. Y todas las comunidades autónomas, desde luego, también el Estado, van a tener y vamos a tener que hacer serios ajustes en el tamaño del sector público. Purosa. Estoy absolutamente de acuerdo con José Manuel. Yo creo que lo que se busca es excluir la aplicación del derecho administrativo, claro, y la rigidez de los controles administrativos al control del dinero público. Por eso se generan tantas empresas. Por ejemplo, ¿qué pueblo de más de 15 o 20.000 habitantes, y incluso más pequeño, no tiene una empresa municipal de la vivienda que adjudica los suelos, que son suelos patrimoniales de los ayuntamientos, con un déficit de control administrativo de la adjudicación en los concursos? Si analizamos en Andalucía las empresas adjudicatarias de suelo, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y son siempre las mismas. ¿Quién hace las viviendas protegidas? Hay 5 o 6 empresas, no hay más. Y a mí me gustaría llamar la atención a una cuestión. Al final esto se nos presentará como un ejercicio de solidaridad, como fue lo del PERE. Y solo una cosa más. Hay un tema que, para que se vea cómo se cierra el círculo, que era lo que se nos estaban pidiendo los catalanes, por ejemplo, y los vascos, sobre todo en Cataluña. Tener el control de la última instancia judicial. Eso es lo que cierra el círculo. ¿Qué necesito? Tener la hacienda pública para mí y el control de la última instancia judicial. Nos vamos a ir a publicidad, serán tan solo unos minutitos y enseguida estamos de vuelta.